Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos en esta mañana a hablar de la matemática de Dios, de ese Dios que multiplica por cero. Amén. Cuando usted multiplica por cero, le da cero. Cualquier número que usted multiplique por cero, le va a dar cero. Pero el único ser que multiplica por cero y saca un resultado positivo es Dios. Amén. Dice que Él multiplica las fuerzas del que tiene cero, o sea, del que no tiene ninguna. Amén. Y eso le da un resultado positivo. Así que, amados, tenemos que tener esa confianza en la capacidad de Dios para multiplicar. Amén. Nosotros no nos movemos en la matemática del mundo, sino en la matemática divina. Y hay dos operaciones que Dios siempre va a aplicar en su vida y en mi vida. Téngalo presente. Amén. Y es la suma y la multiplicación. Dios siempre va a aplicar en tu vida suma y multiplicación. Amén. Ahora hay uno que va a aplicar las otras dos operaciones. Y el Señor lo reprenda. El diablo siempre viene a restar y a dividir, pero Dios suma y multiplica. Amén. Y aquí en Isaías 40, desde el versículo 28, desde el 27 lo podemos leer. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Yo ayer decía que una cosa es lo que uno dice, por eso me encanta tanto esta alabanza. Amén. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Y aquí dice: ¿por qué dices tú, oh Jacob? Y el nombre Jacob siempre le recordaba a Israel su debilidad. Amén. Israel siempre le hablaba de esa transformación de Dios cuando los convierte en príncipes, como la oruga que se transforma en mariposa. Pero Jacob siempre le recordaba su debilidad. Por eso dice: ¿por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Nosotros somos una mezcla, amén, entre ese príncipe, esa persona que hoy está fuerte, mañana se siente débil, como esa persona que hoy como que lo conquista todo, mañana se siente como que todo está contra él, pero siempre va a prevalecer esa promesa de ese Dios que multiplica por cero y le da un resultado positivo. ¿Por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Eso es lo que uno dice. ¿Qué decían? Mi camino está escondido de Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. Se sentían aislados, se sentían escondidos y abandonados. ¿Y qué le dice Dios? Verso 28. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y siga leyendo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. El único que multiplica por cero. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y le da un resultado positivo. Cuando usted multiplique cualquier número usted por cero, ¿y qué resultado le va a dar? Le va a dar cero. Pero Dios multiplica por cero y le da un resultado positivo. Multiplica la fuerza del que tiene cero y le da un resultado positivo. Por eso nosotros tenemos que movernos en la matemática de Dios. Amén. Y en esa matemática de Dios siempre vamos a ser multiplicados, aunque estemos en una situación límite. Amén. Y dice el versículo 30 de Isaías capítulo 40: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos reciben esas nuevas fuerzas de parte de Dios? Entonces nosotros somos seres necesitados de una renovación. Amén. Es muy peligroso cuando solamente brilla el sol en nuestra vida, cuando no hay tormentas, cuando no hay huracanes, cuando no hay lluvia. No es que uno va a pedir el sufrimiento, no es que uno va a pedir las pruebas, pero cuando viene una prueba a nuestra vida, viene para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Usted no ve que donde siempre brilla el sol y no hay lluvia, ¿qué es lo que hay? Un desierto. Amén. Y hubo una antigua fábula del famoso fabulista, pueden tomar asiento, griego Esopo, y él cuenta en su fábula donde hubo una apuesta entre el viento y el sol, y el viento apostó con el sol a ver quién era capaz de quitarle la chaqueta y el abrigo a una persona, a un caminante. El viento sopló con toda su fuerza, pero cuanto más soplaba el viento, el caminante más se abrigaba, más se aferraba a la chaqueta y soplaba y más se envolvía, y el viento se dio por vencido y lo dejó. Y dijo el sol: ahora me toca a mí. Y empezó el sol a calentar y a calentar, y el hombre se aferraba a la chaqueta, pero empezó a sudar hasta que tiró la chaqueta, corrió y se escondió debajo de un árbol. Muchas veces, cuando todo brilla alrededor nuestro, podemos correr el peligro de descuidarnos y soltar lo que Dios nos ha dado. Pero cuando el viento sopla y tenemos el viento de cara, o el viento, quiero decir, en contra, ¿qué hacemos? Nos aferramos más a Dios, nos agarramos más a Dios. Por eso dice la palabra que los que esperamos en Dios recibiremos nuevas fuerzas. Y repito, el único ser que multiplica por cero y le da un resultado positivo es Dios. Usted multiplique cualquier número por cero y le da cero. Pero dice que Dios multiplica las fuerzas del que tiene cero y le da un resultado positivo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Por tanto, siempre nosotros tenemos que aprender a confiar en ese multiplicador divino que es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a 2 Corintios, el capítulo 1, cuando hablamos de Dios como nuestro multiplicador, como el Dios que aplica la tercera operación. Ya hemos dicho que la segunda operación y la cuarta, ¿quién la aplica? Satanás. Satanás resta, Satanás divide, pero Dios suma y Dios multiplica. Amén. ¿Y qué es lo que Dios multiplica? Porque a veces nosotros necesitamos que Dios haga una multiplicación. En 2 Corintios capítulo 1, esta carta la escribió el apóstol Pablo en el año 55, 5 años después de haber escrito la primera carta a los Corintios, y muchos de los corintios no reconocían el ministerio de Pablo. Por eso Pablo, cuando empieza el capítulo 2, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Está diciendo que él lo que era, lo era por la voluntad de Dios. Y en las 3 epístolas de Pablo siempre utiliza esta salutación. La del versículo 2 dice: gracia y paz. Amén. Gracia y paz. Yo hablé de la gracia de Dios. Amén. Ese regalo a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora dice: bendito sea el Dios y Padre, según a los Corintios 1:3, de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. Cuando hablamos de consolación, la palabra griega es la palabra confortis, que significa fortalecer a aquel que está debilitado. Cuando Dios te consuela es cuando Dios necesita fortalecer un área de tu vida. Y Pablo dice que Dios es Padre de ¿qué? De toda consolación. Amén. Dios, no hay nada que no pueda consolar, no hay herida que no pueda curar. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y en el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué bendición! Ojalá y usted, cuando lea la Biblia, la palabra salte del papel y le marque el corazón. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra tribulación en el idioma original griego es lixis, y lixis significa estar bajo una pesada carga. Yo estoy atribulado cuando estoy cargado. En la antigüedad hubo una costumbre en Inglaterra que a los presos muy rebeldes, para que confesaran, le iban poniendo ladrillos encima. Amén. Y cada que el preso no confesaba, le ponían un ladrillo hasta que sentía y se ahogaba y confesaba. Eso es estar atribulado, sentir una carga que te ahoga. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros, con la misma consolación con que hemos sido consolados, podamos consolar a los demás. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. El que recibe amor, da amor. El que recibe paz, es un dador de paz. El que recibe luz, es un dador de luz. El que recibe consuelo, ministra consuelo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Entonces dice, por eso les hablaba de que es mentira ese evangelio que se enseña hoy en día, que a un cristiano no le puede picar ni un mosquito. Es lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Eso es una herejía, eso es una mentira, porque dice la palabra que a nosotros nos es concedido no solo el creer en Cristo, sino el padecer por causa de Cristo. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y también dijo: en el mundo tendréis aflicción y el mundo os aborrecerá. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Así que el que quiera hablar de un evangelio de alfombra roja, que todo va bien, eso es un falso evangelio. Amén. Porque a los hijos de Dios se le levantan tormentas, se le levantan vientos. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay un equilibrio en la balanza divina. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y vamos a ir al versículo 8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántos han leído Hechos 27? ¿Cuántos recuerdan cuando hubo aquella tormenta que Lucas dijo: y habíamos perdido toda esperanza? Yo una vez prediqué acerca de cómo Lucas llegó a perder la esperanza, pero cuando Dios me llevó a este versículo, Dios me mostró que el propio apóstol Pablo llegó a un momento que se quedó en cero, que necesitaba de la matemática de Dios, que necesitaba urgentemente de la tercera operación, de que eso que dice la palabra, que Dios multiplica la fuerza del que tiene
cero, del que no tiene ninguna, se cumpliera en él. Él se quedó en cero. Es como cuando usted dice: tengo el combustible, el tanque de gasolina vacío, estoy en cero, pero viene allí gasolina del cielo, viene el multiplicador y hace el milagro. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Pablo está diciendo: me quedé en cero. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cero esperanza. Amén. El tanque de mi corazón, en la gasolina de la esperanza, se quedó en cero. Pero recuerden que estoy hablando de la matemática de Dios. Recuerden que estoy hablando de de ese Dios, amén, que aplica la tercera operación, la de la multiplicación. Porque Satanás aplica la segunda, él resta, y la cuarta, él divide, pero Dios suma y multiplica. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando tú sientas que estás en cero, dile: Dios, aplícame la tercera operación y multiplícame la esperanza, la fe. Y entonces dice la palabra: oh, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice: aleluya, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas personas, cuántas veces usted y yo como que decimos: hoy estoy en cero? Amén. Pero tuvimos en nosotros mismos, verso 9, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. O sea, se sentía muerto, pero Dios hizo la obra y lo levantó. Y dice en el verso 10: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Nos libró, nos libra y nos librará. ¿Cuántos le creemos a Dios en esta mañana? Entonces, cuando usted y yo estamos en ese momento que nuestra esperanza está en cero, viene el multiplicador, viene Dios y hace una operación matemática, amén, y nos multiplica la esperanza y nos multiplica la fe. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Nosotros vemos que en Job se cumplieron en Job se cumplió la segunda, la recta y la división, amén. ¿Y quién hizo eso? El diablo. Le restó, le dividió, le quitó los bienes, le quitó todo, pero faltaba algo, amén, el que aplica la tercera operación. Cuando le damos a Dios la gloria. Y el Señor vino a la vida de Job, y cuando Job llegó un momento que se sintió en cero fuerzas. Pero el versículo que he tomado es que Dios da fuerzas al cansado, que Dios multiplica la fuerza del que ya no tiene ninguna, que Dios es el único que multiplica por cero y le da un resultado positivo. Amén. Y Job se sintió sin fuerzas. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 6, versículo 11. Job capítulo 6, versículo 11, y Job 17, 20. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Job 6, 11 y 17, 20. Léemelo, hermana Betty. Job 6, 11 y 17, 20. Entonces estamos hablando de ese Dios maravilloso, que cuando estamos con el tanque vacío, que cuando estamos bajo cero, que cuando nosotros decimos: me queda cero esperanza, me queda cero fe, Dios se hace manifiesto y nos aplica la tercera operación, porque Él dice: yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. A Job le restaron, a Job le dividieron, pero llegó el multiplicador. Amén. Job capítulo 6, verso 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job decía: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Se sentía sin fuerza. Y en Job 17:20
Gloria a Dios. Dice así, 17:20. No, 17. En el mismo 6. No, Job capítulo 17, versículo 20. Ahí habla también de la fuerza, como Job sentía la necesidad. El mío tiene 16. Bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a dejar ese versículo. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde quería yo subrayar? Quería subrayar de que llega un momento en la vida de alguien, de una persona, donde la persona se puede sentir agotado. Amén. Dios bendiga a la hermana. Se puede sentir sin fuerzas, pero siempre tiene que recordar que Dios es el único que multiplica por 0 y le da un resultado positivo. Si usted tiene 0 fuerza, 0 fe, 0 ánimo, usted es un candidato para el multiplicador y para la tercera operación. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Usted no ha leído en la palabra cuando ya Elías se quedó en 0. Elías se quedó prácticamente sin fuerza. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Y cuando Elías se quedó sin fuerza, hizo lo que muchas veces hacen las personas cuando ya se quedan como vencidos, como derrotados. ¿Qué empezó a hacer Elías? Empezó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Amén. Señor, quítame la vida. Señor, no puedo más. Amén. Y se encerró en una cueva. Pero gloria a Dios, que ahí estaba el multiplicador que le dijo a un ángel, amén, prepáramele a Elías una tarta especial. Amén. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Qué bueno es Dios, hermano. Que cuando uno se siente como que ya no puede, uno sabe que Dios está preparando algo para fortalecerlo a uno, para sacarlo a uno de la cueva, para sacarlo a uno de debajo del árbol. Amén. Y cuando Elías estaba ahí como muriéndose espiritualmente, viene un ángel y lo toca. Amén. Ojalá y en esta mañana el Señor te toque. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, ¿cuántos pueden bendecir al Señor? Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos a medio camino. Elías había visto la gloria de Dios, hermano, pero ahora estaba ahí como metido bajo ese árbol de depresión, pensando en cosas negativas. Hermano, no hay nada que pueda sobrevenir a tu vida que sea más grande que Dios. Amén. He dicho, no hay nada, no hay amenaza. He dicho, no hay dolor. He dicho, no hay enfermedad. He dicho, no hay diablo. He dicho, no hay demonio que pueda ser superior al poder de Dios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Oiga, y cuando uno cree en Dios, no importa que uno esté debajo de un puente o sobre el puente o debajo de un árbol, allá le va a llegar la gloria de Dios, allá va a llegar la presencia de Dios. Y el Señor llegó allá donde estaba Elías. Amén. Ojalá y el Señor llegue allá donde tú estás. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y le tocó y le dijo, levántate, levántate, amén, y anda, porque largo camino te resta. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Oiga, y esa comida que le prepararon a Elías lo fortaleció. Hermano, nunca nada te va a fortalecer más que la palabra de Dios. Aleluya. Te va a fortalecer más que una novela, te va a fortalecer más que una serie de televisión, te va a fortalecer más que Instagram, te va a fortalecer más que Facebook, te va a fortalecer más que el WhatsApp, porque eso pasa, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Oiga, por eso la fe viene por el oír de la palabra. Y ahí estaba Elías, pero ahí le llegó lo de Dios. Cuando Dios tiene algo para ti, te va a llegar ahí donde está. Cuando le damos a Dios la gloria. Y Dios no te va a decir que te quedes ahí, y Dios no te va a decir que ya no puedes. Dios te va a decir, yo te vine a multiplicar la fuerza, te voy a aplicar la tercera operación. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oiga, y cuando Elías comió lo que Dios le dio, se levantó. Amén. Y en esta mañana el Señor quiere que tú te levantes. Tú no puedes estar ahí caído, hermana, tú no puedes estar ahí caída. Hermano, no es tiempo para estar con las manos caídas. Nos duela lo que nos duela, nos amenace quien nos amenace, nos digan lo que nos diga, vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie, porque el largo camino nos resta. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Así que si alguien estaba
preparando en esta mañana su funeral. Cambie el chip, cambie la mentalidad, deje la negatividad, deje la derrota, amén, y diga: largo camino me resta. Oiga, otra vez: largo camino me resta. ¿Cuántos pueden darle hasta otra vez? Largo camino te resta. Levántate, levántate y anda, le dijo el Señor, y sigue caminando. Poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Por eso uno tiene que amar lo que viene de Dios, porque eso que estaba recibiendo Elías, ¿de dónde le estaba viniendo? Del cielo. Era una tarta del cielo. No te llenes de basura, no te llenes de negatividad, no te llenes de esas cositas negativas. Cómete cosas que te den vida, que te den ánimo, que te ayuden a seguir adelante, que vengan de la presencia de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Qué lindo ese versículo. Dios da fuerzas al cansado. Dios multiplica por 0 la fuerza del que ya no tiene ninguna, del que está agotado, del que está cansado. A veces nosotros tenemos que entender y creer en nuestro multiplicador. Amén. Amén. Y hay una cosa que nosotros necesitamos que Dios nos multiplique, y es el gozo. Amén. A veces perdemos la alegría de vivir el gozo. Es más, a veces estamos en la casa de Dios y parece que estuviéramos en un funeral, porque vamos perdiendo el gozo, porque nuestro rostro revela lo infelices que somos, porque el único que da a nuestro rostro el brillo y la felicidad es el Espíritu de Dios. Y cuando uno va perdiendo eso, se le nota en el rostro, se le ve el rostro apagado, se le ve como que hay algo que no cuadra, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y uno necesita que Dios le dé ese gozo, porque ese gozo no lo dan los bienes materiales, ese gozo no lo da nada terrenal, solamente viene de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan una mujer que se quedó también en 0, que se le vació el tanque, amén, que necesitaba la tercera operación de Noemí. Amén. Noemí se fue a los campos de Moab. Noemí lo perdió todo allá. Perdió los hijos, perdió el marido, pero no perdió a Dios. Repito, pero no perdió a Dios. Una persona está arruinada cuando pierde al Señor, porque, hermanos, la verdad, todo lo que uno pueda recibir en esta vida lo puede perder. Amén. Uno puede perder lo que uno cree que es el amor de su vida. Uno puede perder amigos, uno puede perder la salud, uno puede perder un trabajo, pero hay una cosa que uno jamás debe perder, es al Señor, porque en un momento clave en la vida uno va a necesitar que Dios lo saque de ahí. Que cuando todo se quede bajo 0, Dios le diga a uno: yo voy a hacer un milagro de multiplicación, yo te voy a sacar de Moab. Amén. Moab, uno de los significados, es casa de demonios, y allá cayó Noemí, porque cuando uno va perdiendo al Señor, uno nunca sabe dónde uno va a caer, uno nunca sabe uno dónde va a llegar. He visto personas que antes creían en que su futuro estaba en la palabra, en las manos de Dios, pero se han ido descuidando y ahora andan hasta que les lean las manos, que les lean las cartas, para que le digan lo que les va a pasar en el mañana. Amén. Porque uno empieza a decaer, pero cuando Dios mete la mano y lo agarra a uno y lo saca de ahí, el Señor le vuelve a multiplicar el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando uno tiene el gozo de Dios, uno está fuerte. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y el Señor
renovó la vida de Noemí, y el Señor va a renovar tu vida, porque Dios no quiere que tenga esa cara ahí aburrida, esa cara derrotada, esa cara arrugada, esa cara amargada. El Espíritu Santo te pone aceite, porque Él dice: yo te renuevo la fuerza como las águilas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Y dice: correrán, amén, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios vive, iglesia. ¿Qué quiere que el Señor le haga un lifting en esta mañana? Dios es la gloria. Amén. Y entonces el Espíritu Santo nos da una cara como la cara de los santos, como la cara de los que van al cielo, como la cara de aquellos que están en la presencia del Señor. A su nombre, a su gloria. Esto ya se está poniendo mejor aquí, amén. Ya el Señor nos está renovando las fuerzas como las águilas. A Dios sea la gloria. Y Dios no solamente nos multiplica las fuerzas. Ayer prediqué que Dios multiplica nuestros recursos. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos de verdad? Usted va a comprar y dígale: Señor, como hay tantos estafadores que te venden una lata de sardina como si fuera un pavo, Señor, pongo la mano sobre este dinero que tú me das y voy a hacer una compra de 40 euros, 50, y tú vas a hacer que parezca decir. Y Dios multiplica. Y de repente se vuelven locos ahí. Y en estos días fui a un lugar y yo probé al Señor, hice la oración, y cuando entré me dice la mujer: ¿y no va a llevar algo más? Digo: no, ya. Mire, ahora mismo acaban de decir que van a rebajar todos los conejos. Págame unos cuantos conejos ahí. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque el Señor se encarga, amén. Él toma el control y Él multiplica los recursos, multiplica el dinero que tú tienes, amén. Porque cuando uno no ora y uno va confiado en lo que tiene, amén, resulta que le dan gato por liebre. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y uno tiene 100 y hace una compra como si tuviera 20. Pero si uno cree que necesita que Dios le multiplique, compra 20 y parece que sí. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios multiplica los recursos? Dios los multiplica. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Eso está en la palabra de Dios. Hay varios milagros de multiplicación en el Antiguo Testamento. Hay un caso cuando Eliseo estaba delante de los hijos de los profetas y no tenía, y solamente tenía unos pocos panes, y Dios lo multiplicó. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Amén. Y ayer hablé de cómo Dios multiplicó lo que tenía la viuda. Amén. Y Dios multiplica también en el área económica, material. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cree que el Señor te va a abrir las puertas. Cree que Dios no te va a dejar en vergüenza. Y cree que Dios es tu multiplicador en el área económica. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Dios multiplica también nuestros años de vida. Hay personas que dice la palabra que por causa de su impiedad, de su pecado, son cortados antes de tiempo. Hay personas que por un vicio, como hablé el domingo pasado, una persona que se entrega al consumo de alcohol, se vuelve un dixómano, un alcohólico, una persona que se entrega al vicio, probablemente va a cortar los días de su vida. Amén. Pero cuando uno pone su vida en las manos de Dios, el Señor le multiplica los años de vida. Es más, yo oí un testimonio de un maestro en la palabra, un hombre de Dios tremendo. Hermano, a ese hermano le dieron varios cánceres de diferente tipología. Y cuando ya le decían al hermano: te queda 1 año de vida o 2, él confiaba en la matemática de Dios.
Amén. Una de las personas más conocidas que usted oye de los maestros en la palabra. Y le decían, te queda poco de vida. Y él se tiraba y decía, Señor, tu palabra dice que tú multiplicas por 0 y te da positivo. Tú me vas a multiplicar los años de vida. Tú me vas a multiplicar las fuerzas. Y el Señor empezó a obrar, hermano. Y cuando ya empezaban a creer que se iba a morir, empezaba a rejuvenecer, empezaba a reverdecer, el cáncer empezaba a retroceder, porque Dios, si le creemos, nos añade años de vida. ¿Cuántos están preparados para recibir años de vida? Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que usted lo conoce. Isaías capítulo 38. Gloria a Dios. Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. En otro pasaje de la Biblia nos dice que la enfermedad que tenía era una enfermedad en los pies. Según los estudiosos de la palabra, se cree que tenía un cáncer en los pies, una gangrena y algo terrible, hermano. Y dice que enfermó de los pies, que enfermó de muerte. Y entonces le dijo el profeta: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué hace o qué hacemos nosotros cuando nos dan, como dijo Pablo, que él estaba bajo sentencia de muerte? Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Creer que Dios es el multiplicador y que Él multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Que Él multiplica por 0 y le da positivo. Que Él aplica la tercera operación. Y aquí Ezequías se vuelve y le dice: Señor, aplícame la tercera operación. Multiplica. Acuérdate que he caminado delante de ti en verdad, en integridad, que he hecho lo que agrada delante de tus ojos y he caminado con un corazón íntegro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces vino una palabra de Dios y le dijo: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, yo te añado 15 a tus días 15 años. En esos 15 años a Ezequías lo podía morder una víbora, se podía caer hasta de un 5º, 6º piso y era inmortal, porque Dios cumple lo que Él promete. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros en un momento dado nos apartamos del Señor? Porque nos sentimos desanimados, porque nos sentimos sin ganas de orar, porque nos sentimos sin ganas de venir a la iglesia, porque nos sentimos tal vez que alguien nos miró a través. ¿Por qué, hermano? Cuando hay un Dios que dice que Él multiplica aquello de aquel que ya no le queda nada. Así que si en esta mañana no te queda fe, Dios te va a multiplicar la fe. Ustedes recuerdan de un hombre que tenía un hijo y llevaba años luchando con ese hijo, porque dice que cuando Satanás veía que pasaban cerca del fuego, tomaba a su hijo y el hijo se tiraba del fuego y se tiraba del agua y el papá se tiraba también y estaba ya quemado. ¿Cuánta gente quemada te has encontrado? Que dice: estoy quemado, ya no creo en nada. A mí me lo han dicho, pero yo sigo creyendo en Dios, porque Dios es el que multiplica por 0 y le da positivo. Y cuando este padre trajo a Jesús su hijo, miren lo que el Señor le dijo a ese padre en Marcos capítulo 9. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. El Señor hizo una multiplicación ahí tremenda. En Marcos le multiplicó la fe. En Marcos hay poder en el nombre de Cristo. Marcos, el capítulo 9, mientras lo busca, va alabando a Dios. Igual también le multiplica a usted la alabanza. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y dice Marcos 9:14 que cuando Él llegó donde ellos estaban,
de una gran multitud y escribas que discutían, y enseguida la gente vino y se asombró, y él le dice en el versículo 20, y le trajeron a un muchacho, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sucedió que sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús dijo: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él le dice al Señor: si puedes. ¿Y saben qué le dice el Señor? Si puedes creer. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y cuando este hombre hace un inventario de su fe, dice: pero es que ya casi no me queda nada, o estoy en cero. Amén. ¿Y saben qué le dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que le está diciendo el papá del hijo? Señor, necesito una multiplicación, amén, de mi fe. Amén, amén. Y el Señor le multiplicó la fe. A veces Dios permite incluso que el enemigo te ataque, te zarandee. ¿Sabes para qué? Para hacer una multiplicación en tu vida. Porque a veces uno cree que tiene mucha fe y resulta que no tiene lo que uno cree. Eso le pasaba a Pedro. Pedro dijo: aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Se creía el mejor, se creía el que más fe tenía. Aunque todos te nieguen, yo no. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? En Lucas capítulo 22, Lucas el capítulo 22, oh, reciba Dios toda la gloria. Lucas el capítulo 22, poderoso el nombre de Cristo. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Bueno, pues léalo conmigo desde el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Siempre que en la Biblia se repite un nombre 2 veces, es porque algo serio el Señor quiere decir. Amén. Cuando Él dice algo y lo repite 2 veces: Simón, Simón. He aquí Satanás. ¿Qué significa Satanás? El adversario, el que se pone delante en tu camino para obstaculizar. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Recuerda que yo le dije que el diablo, ¿qué hace? El diablo resta y divide. ¿Y qué hace Dios? Suma y multiplica. Satanás te ha pedido para zarandearte. La palabra zarandear en el idioma original griego significa sacudir violentamente. Amén. No era cualquier cosa lo que le esperaba a Pedro, era un zarandeo, era una sacudida violenta. Amén. Y el Señor dice: como el trigo se limpiaba, el trigo se sacudía en un mayal y se lanzaba al aire para que el viento se llevaba la paja. Así que a Pedro lo iban a sacudir, pero gloria a Dios, porque el Señor le dijo a Pedro que él era trigo. Le dijo: para sacudirte como al trigo. Amén. Ahora, ¿qué iba a suceder en ese proceso en la vida de Pedro? Que la fe de Pedro casi se iba a quedar a cero. Por eso el Señor dijo: pero yo he orado por ti. Aquí hay uno que resta, pero aquí hay uno que multiplica. El que resta dice: voy a acabar con Pedro, voy a acabar con aquel al que el Señor le dio las llaves, voy a acabar con ese tal Pedro y no tiene futuro. Pero cuando el enemigo dijo: voy a restar, lo voy a acabar, lo voy a destruir, Jesús dijo: le voy a multiplicar, lo voy a bendecir. Amén. Voy a hacer una obra de la matemática
táctica de Dios en Pedro, le voy a aplicar la tercera operación a Pedro. Amén. Cuando le damos a Dios la gloria. Y el Señor le dice: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. ¿Cuántas personas han sido multiplicadas por una oración que tú has hecho? Por una oración que hemos hecho. Hermano, ¿cuántas personas han recibido un milagro porque un hijo de Dios levantó la mano, y cuando el diablo iba a restar, Dios le dijo: el Señor te reprenda ahora? Aquí, en vez de haber una resta y una muerte, va a haber una multiplicación. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Y cuántos creen que Dios va a traer multiplicación en tu vida? Y Dios va a traer multiplicación en la iglesia, y Dios va a multiplicar tu fe, porque tú no te puedes quedar ahí. A mí me preocupa cuando veo un pimeo en la iglesia, cuando veo una persona que no crece, porque Dios le dijo a Abraham: crece y multiplícate. Tu fe se tiene que multiplicar, tu gozo se tiene que multiplicar, tu amor se tiene que multiplicar. No me diga que no oró ayer, porque ya se encendería la luz de alarma. No me diga que usted pasa el día y no es capaz de dar gracias ni por lo que se come. No me diga que usted invierte las horas y ya no es capaz de orar ni por sus hijos ni por su familia, porque yo le digo entonces que usted necesita una multiplicación, necesita que Dios le vuelva a activar, necesita, amén, que otra vez el contador arranque, porque Dios no lo creó a usted para andar apagado, caído y muerto. Dios lo creó para volar como las águilas, porque el Señor dice: volarán como las águilas. No fuiste creado para arrastrarte, no, sino para volar como las águilas. ¿Dónde están las águilas de Dios en esta mañana? ¿Sabe qué hace el águila? ¿Sabe qué hace el águila? Voy a terminar. Por eso Dios dice: correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y luego dice: nuevas fuerzas tendrán como las águilas. El águila, cuando ve la tormenta que está destruyendo abajo, el águila, cuando ve la tormenta que está arrasándolo todo, se levanta por encima de la tormenta y todo se está destruyendo abajo, pero el águila está arriba. El águila está arriba. ¿Por qué? Porque las alas del águila le han enseñado a cambiar las tormentas. En esta mañana aquí hay águilas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha renovado la fuerza. El Señor te creó para volar arriba, para que tu fe esté arriba. ¿Cuánto hace que no le habla a nadie de Cristo? ¿Cuánto hace que no se deleita y llora oyendo una melodía de Dios? Se han secado tus ojos tal vez. Oye, qué triste es que uno oiga la palabra y ya no llora, y el corazón se le vuelva de piedra y ya no se conmueve. ¿Sabe por qué? Porque algo se quedó en cero. Amén, se quedó en cero. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y está frío y no se levanta ni en la madrugada. No puedo dormir. Mire, cuando uno no puede dormir, se pone a orar y hasta le viene el mejor sueño. Eso es mejor que el Valium. ¿Cuánto que el diazepam? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y es que estoy desvelado. Pues póngase a orar, porque el Espíritu de Dios lo ha desvelado para darle alas como las águilas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces, en vez de usted estar por ahí arrastrado, ay, es que ya estoy acabado, es que ya estoy, amén, ya no puedo, es que ya estoy hasta pensando hacerle una huelga a Dios y abandonar. No, ahora es cuando viene la tercera operación en mi vida, una multiplicación. Satanás habló de resta, el diablo habló de división, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a aplicar la tercera operación. Y me levanto y cojo fuerza y me renuevo como las águilas y vuelvo a volar en las alturas y vuelvo a alabar a Dios y vuelvo a pelear la batalla y vuelvo a ser la mujer que era y el hombre que era y vuelvo a ser una persona llena del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Recibe fuerza en esta mañana, recibe vida, resucita de los muertos, recibe palabra de Dios y cobra vida y levántate como un águila y vuela sobre las alturas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Levantarán alas como un águila, correrán, volarán. Son tiempos de levantarnos, porque Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ay, mi alma alaba al Señor. Póngase de pie. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Levanta tus manos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra poderosa en esta mañana. Señor, esta palabra la están oyendo personas
que tal vez su fe ya está en cero, que tal vez el médico les ha dicho: te vas a morir, te vas a quedar ciego, sordo, no vas a poder caminar. Esta palabra tal vez la están oyendo personas que han dicho: ya no me congrego más, ya tiro la toalla, yo abandono, ya no busco más de Dios. Pero algo va a suceder en ellos ahora, Padre. El Espíritu Santo, ahí donde me están oyendo esta palabra, el Espíritu Santo llega, el poder del Espíritu Santo, el que multiplica la fuerza como las águilas, llega ahora y renueva la fuerza. Y ahí donde esa persona está debilitada, ahí donde vino un cadáver, ahora hay vida. Ahí donde vino alguien que ya no podía, ahora se levanta, se restaura, recibe vida en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas, hermano, recibe ánimo de Dios, recibe poder de lo alto en esta mañana, recibe fuerzas para orar otra vez. Recibe ánimo de Dios, recibe gozo de Dios, recibe el rostro del Espíritu Santo en esta mañana. Se vaya toda amargura, se vaya esa indiferencia de tu vida, esa sequía, y que Dios te renueve. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora. Vamos a entonar ese coro que dice: tú dices. Porque cuando nosotros decimos que estamos débiles, Dios dice todo lo contrario. Cuando nosotros decimos es que ya no puedo, el Señor dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece.